Mantener una buena vida sí depende de las decisiones que tomamos a diario. Y por supuesto, todos vamos a envejecer. Pero hoy tenemos acá a la doctora Georgianela que nos va a explicar, bueno, importante, geriatra, así que es súper experta en el tema y nos va a explicar cuáles son, vamos a ver si nos da chance de ver los 10 tips, si no vamos a dividirlo en dos partes, pero cuáles son los mejores tips para poder tener una mejor vejez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ley, encantada de estar con ustedes. Qué importante este tema porque creo que recibimos información por todo lado, ¿verdad? Entonces a veces nos abruma, tómese esto, tómese el otro, tome este té, tome este suplemento y a veces nos llenamos de un montón de cosas que ni siquiera sabemos si nos hace bien o no. Exactamente. ¿Por qué deberíamos estar preparados de una forma adecuada para esta etapa? Bueno, en realidad, porque los tips que les traigo en realidad no cuestan nada, los podemos empezar a aplicar desde que somos jóvenes y la idea es que nos den una plenitud en el envejecimiento. Ok, empecemos, como decimos los ticos, por el principio. La alimentación. ¿Por qué tener desde ahorita una alimentación saludable y consciente podría ser importante para después? Porque realmente lo que comemos es súper importante, porque tener un adecuado consumo, sobre todo de proteína para el paciente mayor, es vital para la salud muscular. Entonces, si tenemos buenos músculos, si invertimos en tener un buen músculo cuando lleguemos a adultos mayores, vamos a tener mejor movilidad, menos caídas, mejor equilibrio, y eso pues obviamente va de la mano con la independencia. Entonces, como ves, nutrición, ejercicio e independencia. Y eso es vital para un paciente mayor. Doctora, cuando hablamos de proteína, ¿exactamente a qué se refiere? Porque ahora podemos encontrarla, no sé, tal vez que en las carnes, en polvos, en un montón de cosas, pero ¿cuál sería la forma ideal? Sí, en realidad pues es básico lo que decís de que saber qué son proteínas, porque muchas veces le decimos al paciente coma proteínas, pero no sabe qué grupos tienen proteína. Perfecto. Entonces de la alimentación básica, todo lo que es garbanzos, huevo, pollo, pescado, sardina, atún, frijoles, o sea, en los granos ahí tenemos una fuente de proteína. También está todo lo que son los lácteos, que también a veces nos aportan un poco, pero fundamentalmente yo recomiendo mucho la alimentación. La suplementación nutricional queda para ciertos pacientes en los que ya pues no anda tan bien el aporte por ciertas situaciones de salud que se tienen que, además de lo que consumen, suplementar. Pero realmente si comemos de todos los grupos, realmente tenemos un buen aporte de proteína. Doctora, qué interesante ahorita que menciona la leche, porque he visto como que han empezado a sacar diferentes marcas tipo leche extra proteína. Sí. ¿Deberíamos empezar a elegir este tipo de leches versus, digamos, la convencional? Yo pienso que para un paciente mayor sí, porque vienen con un reforzamiento de proteína. Los pacientes jóvenes, si en realidad consumen una adecuada alimentación, pues pueden esperarse a los 60. Pero ya a partir de los 60, realmente sí, estas leches pues aportan un poco de proteína adicional. Perfecto. Doctora, hablemos un poquito respecto a los famosos chequeos. Yo creo que muchas veces los seres humanos sabemos que en cada chequeo podríamos encontrar algo y entonces muchas veces es tipo el avestruz. Si no me lo hago, no está pasando, ¿verdad? Pero ya llega una edad donde obviamente ya no podemos jugar con esto. ¿Cuáles serían los principales chequeos que usted considera que deberíamos realizar? Sí, a mí me parece súper importante eso que vos decís, que uno le huye, porque en realidad los pacientes le huyen y más bien el chequeo lo que te viene a dar es prevención, ¿verdad? Podemos prevenir incluso un cáncer en un estadio temprano si nos hacemos un buen chequeo médico. Entonces yo pienso que, bueno, básicamente después de los 60 años, como lo habíamos conversado, una vez al año un chequeo de control, de hemograma, pruebas de función renal, hepática, como para ver cómo anda el paciente metabólicamente, glicemia, colesterol. En las mujeres es muy importante la mamografía, ¿verdad? Ayer vino la doctora Adriana. Sí, bueno, ya ella habló de ese tema, pero en realidad es muy importante. El Papá Nicolau también.
sí me parece importante recalcar que en la adulta mayor más bien cambia un poquito, ¿verdad? El ritmo que tenemos de mamografías y ya las empezamos a hacer cada 2 años. Okay. Y en realidad ya a los 75 años individualizamos. Okay. Ya, por si yo tengo una paciente ya con una demencia avanzada, que ya no camina, que ya está encamada, pues yo no le voy a estar haciendo mamografías, no tiene sentido. Pero si yo tengo una adulta mayor que anda corriendo y que maneja y todo, pues entonces sigo el control. Entonces ya se vuelve un poquito individualizado. Lo mismo con el Papá Nicolau. Papá Nicolau más bien a los 65 años paramos de hacer el tamizaje. Ah, ¿de verdad? Sí, si la adulta mayor tiene una pareja estable, ha tenido sus controles siempre negativos, pues entonces ya se baja como esa intensidad de estar haciendo los Papá Nicolaus, entonces también cambia, ¿verdad? Pero sí, y uno muy importante que nosotros más bien empezamos a hacer es la densitometría ósea. Para ver la osteoporosis, porque ahí sí más bien es muy importante este adultito mayor que tiene riesgo de fractura, ¿verdad? Entonces ese lo empezamos a hacer cada año, cada 2 años, según el riesgo que el paciente tenga. Y muy importante, que no quiero que se me olvide, las vacunas. Porque ese es todo un tema, sí, ¿verdad? Total. Las vacunas son súper importantes porque realmente en nuestros adultos mayores nos previenen de hospitalizaciones, de muerte, incluso por neumonía, por influenza, por virus, porque el pacientito mayor a veces pues le va diferente y le va más mal, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y a veces la población es como reacia a estarse vacunando y estar en ese control, pero sí previene un montón. Sí, todas esas teorías conspiranoicas hay que dejarlas de lado. Ahora, doctora, muy importante porque para las personas que nos están viendo, ¿a partir de qué edad consideramos a una persona como adulto mayor? En realidad a los 60. A los 60 hay países que hablan de 65, sobre todo más desarrollados, pero en realidad a los 60 es como donde empieza la adultez mayor. Y realmente ahí el paciente, pues como lo hablamos, es ideal que vaya a su primer control médico a ver cómo está. ¿Usted siente que, bueno, con su amplia experiencia, que ha ido cambiando un poco cómo vive una persona de 60 años este inicio versus años mucho antes? Bueno, totalmente, porque ahora en esta globalización, en realidad los jóvenes piensan mucho más en su envejecimiento que antes, y lo construyen más, o sea, realmente son a veces mucho más identificados, pero también, yo no sé si lo has visto, que ahora las personas de 60 años realmente, o sea, están trabajando, están haciendo cosas nuevas, los actores, ya en realidad el concepto de envejecimiento, uno ya como que lo visualiza como a los 80, en esta época que vivimos, porque realmente como la medicina ha avanzado tanto, antes uno escuchaba como que la gente la mamá se murió de parto, ¿verdad? Y uno con costos, la gente llegaba a los 50 años y uno ni sabía ni de qué se habían muerto. Bueno, yo escuchaba a mis abuelos, ¿verdad?, hablar de eso. Ahora nosotros vemos una señora de 60 que está todavía trabajando, dando charlas. Entonces, en realidad, sí ha habido como un cambio demográfico muy importante. Claro. Y nos permite pensar que nosotros vamos a vivir 90 años probablemente, ¿verdad? O sea, una bebita que nace hoy sabe que su esperanza de vida más o menos va a ser de 90 años. Claro, no, y es como también ver ahora no sé, Tom Cruise y todo, y uno dice... Tienen 62, 63, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso también es muy positivo, a mí me parece súper positivo porque nos da como un propósito y porque nos llena de que todavía nos falta un montón de cosas por hacer, ¿verdad? Así es. Pero también va muy de la mano con cómo nos cuidamos, ¿verdad? Sí, porque eso deberíamos empezarlo hoy. Ya. Ayer. Es más, ya nos agarró tarde. Exactamente. Doctora, ¿qué pasa con el tema de mantener la mente activa? Vital, ¿verdad? La mente activa es como el ejercicio, o sea, sí o sí tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos que, la mente es como un músculo, es igual que un músculo, se ejercita. Entonces, si yo pertenezco a grupos, leo, tengo mi grupo de amigas, tengo un grupo de lectura, mi mente está constantemente activa. Tenemos que recordar que es una época en la que generalmente dejamos de trabajar y venimos así, ¿verdad? Con el corre-corre y un momento a otro, y tenemos que tener un plan, un horario, cosas por hacer, porque si no, entonces, si nos encerramos en la casa a ver televisión y aislarnos, nuestro cerebro también lo sufre.
Eso es importante porque también algunas personas podrían hasta deprimirse un poco. Totalmente. Y es como, ya no tengo o ya no siento un propósito en mi vida y todo, entonces... Claro. ¿Usted recomendaría tipo los lugares donde van como a socializar y de repente juegan cartas, se ven? Todo este tipo, digamos, de interacción social ayuda también. Totalmente, los centros diurnos. Centros diurnos, esa es la palabra. A mí sí me gustaría ir. Y vieras que son muy productivos y por alguna razón hay adultos mayores que no les gusta, ¿verdad? Y uno los convence porque realmente son muy, muy efectivos, les da socialización, juego, ejercicio, con solo, yo le digo a los pacientes, con solo que usted tenga que ir y saludar y decir cómo le va, mi nombre es fulaneta, eso ya el cerebro es interacción, ahí el cerebro está quitándote las de araña, les digo yo, ¿verdad? Entonces, y que te tengas que vestir para ir, o sea, todo eso, aunque uno lo ve como insignificante en la vida adulta, que uno está en el corre-corre de adulto mayor, eso tiene, o sea, es súper importante. Doctora, y si hablamos de los riesgos que se pueden o se deberían evitar en los adultos mayores, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a mí me parece súper importante un tema que es, digamos, de prevenir caídas, ¿verdad? Porque a veces uno ve que con 80 años se subieron al techo, en la escalera y está bien por la parte de la independencia, pero ya eso tiene un riesgo de que ese paciente se caiga y se fracture, es ¿verdad? Otro riesgo es tomar medicamentos sin prescripción médica, ¿verdad? Qué importante ese, doctora. Sí, porque yo por ahí hablé con mi amiga y me recomendó un medicamento, pero yo estoy anticoagulada y entonces me lo tomé y sangré y tal vez eso tiene una consecuencia fatal. Entonces creo que es importante los fármacos, tener mucho cuidado e incluso también pensar en cuándo quitarlos, ¿verdad? Siempre que me dan un medicamento, estar pendiente de quitarme, de cuándo lo voy a dejar de tomar. Hay medicamentos que no se toman para siempre. Entonces, la desprescripción también es como muy importante. Y también creo que es importante con relación al tema de lo de las caídas y todo, que tenemos que ser conscientes que hay cosas que tal vez sea mejor delegar. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Ya a cierta edad es mejor pedir ayuda, ¿verdad? Eso me parece importante. También la parte de las barreras arquitectónicas, no solamente la escalera, sino también las mascotas, las alfombras, el mal calzado, muchas veces genera una caída. Sí, porque hasta lluvia, está mojado el piso y puede ser una situación muy complicada. Totalmente. Una caída que definitivamente se puede haber evitado. Y hasta mortal. O sea, hay gente que realmente se muere de una caída. De hecho, el otro día usted nos mencionaba la relación que tenía la fractura de cadera con que el adulto mayor va en declive, ¿verdad? Sí, pierde funcionalidad. Puede ser que ya no vuelva a caminar o puede ser que queda muy nervioso, entonces ya ahí sí se nos deprime y ya no quiere salir más. O sea que su funcionalidad cambia completamente. Ahora, doctor, usted hablaba ahora de la automedicación. Muchas veces sabemos que el paciente va tal vez a una macrobiótica y empieza a comprar algunos suplementos o pastillas que son naturales. Aunque sean naturales, cuentan. Totalmente. Naturales, homeopatía, todo cuenta, porque al final todo se suma. Entonces puede interaccionar y el paciente mayor es el que más riesgo tiene porque su composición corporal cambia. Entonces, los medicamentos pueden actuar de más o pueden como potenciarse. Entonces, ahí es donde tenemos a veces manifestaciones y muchas veces son atípicas. Y entonces, nada más se marean y ahí está ocurriendo un montón de cosas. Entonces, también ese es otro secreto que a veces uno dice, bueno, que está raro el paciente, pero en realidad lo que pasa es que tiene un montón de medicamentos ahí que están interactuando. Entonces, aunque sea natural, Cuenta. Sí. En este caso, nosotros tal vez como personas cercanas o hijos deberíamos como tratar de estar al tanto de qué es absolutamente todo lo que están tomando. Sí, claro, preguntarle, ¿verdad?, a nuestro paciente, sin tampoco controlarlo, ¿verdad?, sino preguntar qué está tomando y cuando nos cuenta, siempre preguntar al médico. Yo pienso que el médico es el asesor, ¿verdad?, el paciente de sí, esto no, porque muchas veces incluso estos medicamentos tampoco aportan para lo que el paciente los está buscando, ¿verdad? No, o sea, no le hacen mucho, más que efectos negativos. Así es. Doctora, yo creo que
nos va a tocar hacer una segunda parte porque creo que todos los tips, sí. Si acaso llegamos a la mitad, entonces faltan. Entonces la embarco para que venga a contarnos cuáles son los otros 5, ¿verdad? Porque creo que es muy importante darle la visibilidad a cada uno de ellos porque muchas veces son cositas que podemos pasar por alto y como usted decía al inicio, cuentan, ¿verdad? Totalmente. Doctora, una recomendacioncita final para las personas que son adultos mayores que nos están viendo. Yo siempre los motivo. Para mí es motivacional de que el envejecimiento realmente es una etapa también de cosas muy bonitas, de sabiduría, de expertise, así que hay que aceptarlo y trabajarlo para tener un buen envejecimiento. Me encanta. Y bueno, nos vemos pronto. Ahí tenemos el WhatsApp que es 8828-0620, ¿verdad? ¿Redes sociales? Como mi nombre, doctora Georgianela López. Muy bien, ella es la doctora Georgianela, entonces nos vemos pronto. Por supuesto, gracias. Y llegó la hora.